pasada y esta semana hayan sido 2 parachots, ¿sí? ¿Se recuerdan? La semana pasada se tuvieron 2. Y esta semana 2 también, ¿verdad? Porque hay un código allí, hay un mensaje. Ajarei mod kedoshin, después de la muerte seréis santos. Ahora, pero aparte de que hay un mensaje, esa es la razón por la cual son 2 parachots. Les explico. Estamos en plena cuenta del Omer, ¿sí? Para los que no la están haciendo, les cuento. Es una de las bendiciones más bellas que existen, ¿sí? Hacer esa cuenta es literalmente como subir una escalera. Imagínense, subir una escalera. Y en el escalón, el último escalón, ya es el piso final, ¿sí? ¿Cuántos días son? 50. Muy bien. 49, 7 semanas, 49, y ya llego al sitio donde debería llegar. Imaginemos que vamos subiendo esa escalera. Día 1, hoy, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ve'imotah ve'tzivonu, al Sefirat Omer. ¿Sí? Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos santifica con tu mandamiento y nos ordenas la cuenta al Omer. Hoy son un día en la cuenta al Omer. El que no le suena esto, no lo estoy acusando. Hoy mismo se pone al día. Lamentablemente digo que si no lo ha hecho, ya hoy va por el 24, si no me equivoco. Entonces, uno hace la oración, lee un salmo y en lo particular hago otra lectura complementaria al salmo, donde me ayuda y nos ayuda como familia día a día a hacer un cambio y hay un reto diario. Entonces hoy voy a tratar, no sé, mi reactividad. Entonces trato mi reactividad. Yo ahorita estoy en ese proceso. Yo soy reactivo cuando hay injusticia. Yo no me puedo quedar callado. Cuando hay injusticia, usted me ve que estoy dando vueltas así como perrito cuando está llegando un malandro. O sea, que no me quedo quieto, ¿no? Hasta que yo aclare las cosas. Pero en esa misma reactividad he perdido muchas veces la razón. Porque como no lo digo con amor, entonces pierdo la razón. ¿Me siguen? Es lo que decía Pablo. Puedo hablar muchas lenguas espirituales, hablar esto, lo otro, no sé qué más, pero si no tengo amor, entonces cuando no tengo amor pierdo la razón. Así tenga la razón. Así tenga, yo tengo como quien dice las pruebas. Esto es así. Pero si lo digo feo, pierdo la razón. ¿Me siguen? Entonces, ese es parte de mi proceso de la cuenta del Omer, como muchos otros. Entonces, en la cuenta del Omer, uno todos los días tiene un reto hasta llegar hasta la puerta, donde está el último escalón, hay una puerta, la número 50, ¿ok? ¿A qué se parece eso, amados? ¿A qué se parece ese trayecto, la escalera, si lo ponemos en un tiempo? ¿A qué se parece? Puedo adelantarme. ¿No les parece a un proceso de preparación? ¿Sí? Imaginemos que el día 50 es el matrimonio, un matrimonio. Para los que se han casado y para los que no se han casado, imaginen un poquito. Entonces, tenemos 50 días para preparar la boda. ¿Ok? Queremos casarnos. Queremos tener un buen matrimonio, ¿sí o no? Sí. Pero bueno, ahora yo me pregunto, ¿será que yo llego el día 50 sin bañarme? Pero es que si yo llego el día 50 sin bañarme, ¿qué mensaje le estoy dando a la prometida? Terrible, ¿verdad? Y vamos a ponerlo al revés, ¿no? Porque suena así, pero resulta que, acuérdense que en las bodas del Cordero, las novias somos nosotros. ¿Sí? Entonces, no, para no ponerlo ahí, tú sabes, que hombre, mujer. Porque entonces es muy fácil poner, bueno, el hombre que no se baña, el cochino. Pero es que en este ejemplo, nosotros somos la novia. ¿Qué pasa si nosotros en este periodo de tiempo, ¿verdad?, donde deberíamos arreglar el vestido, hacer el vestido, deberíamos acicalarnos, ¿verdad? Deberíamos
Oye, estar preparados y bañaditos, perfumados para el día del matrimonio, ¿sí o no? Porque cuando llegue el novio, ¿y la novia dónde está? Nosotros, ¿no? No, está durmiendo. ¿Qué le estamos demostrando al novio? Que no tenemos interés en casarnos. Que no queremos casarnos. Ahí está el fastidioso ese. ¿Sí o no? ¿Cómo se sentirá el novio? ¿Cómo se sentirá el novio que viene con la intención de: llegó el día de casarme con mi amada, que es tan bella? Toca la puerta y sale la amada desgreñada, con la gaña, espelucada. Caramba. ¿Y qué pasó aquí? No, es que no conté los días. Miren, es que no hice la cuenta de los días. ¿Se parece a la cuenta de Homero o no? Es que no la hice. No sé por dónde voy, no sé qué día es hoy. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo interés de hacer la cuenta o no tengo interés de hacer la cuenta? Que no me interesa. Era hoy que nos íbamos a casar. Pero me hubieses avisado. Y hace 50 días no te dije que venía después de 50 días. Más de mes y medio. No es suficiente. ¿Sí? Y el Eterno no nos da una vida para arreglarnos. Mi pregunta es: ¿estaremos listos si hoy el Eterno manda a Mashiach a casarse con nosotros? ¿Estaremos listos? ¿Quién tiene la ropa lista? ¿Quién tiene el vestido listo? ¿Quién compró los zapatos ya? ¿Quién se lavó los pies? Pues no te vas a poner los zapatos sin haberte lavado los pies. Ni te vas a poner el vestido sin haberte bañado. Porque no podemos presentarnos delante del Eterno impuros. ¿Sí? Porque ¿qué le pasó a los hijos de Aarón? En su propia prudencia, en su propio milló, ¿sí? En su propio milló, ellos se acercaron a hacer un fuego que no les mandaron. Pero no fue el yo que está conectado con Hashem, fue el yo de ellos. Y ellos le hicieron caso a su propio yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Murieron. ¿Tenemos que llegar a ese punto? ¿Es necesario llegar a ese punto? ¿Qué debemos hacer para no llegar a ese punto? Agarramos al ego, lo identificamos, le hacemos una ficha, ¿sabes? Como los delincuentes. Le hacemos una ficha, le tomamos la foto. El problema es que la foto es la foto de uno mismo, ¿no? Un tema espiritual. Es la foto de uno mismo. Es más, tiene la misma voz que nosotros. A veces nos susurra y le hacemos caso porque decimos: oye, pero es mi voz. ¿Me siguen? Oye, pero ¿por qué no haces esto y esto y esto? ¿Verdad que sí? Porque así soy yo. Así soy yo. Y yo soy así. No es palabra cierta, ¿no? El orgullo, ¿no era? Es que yo soy así. Hermano, hermana, pero usted sabe que lo que está haciendo no es correcto, pero es que yo soy así. Hermano, pero es que puede comprender que hay cosas que no son negociables. Los mandamientos del Eterno no son negociables. ¿Sí? Que o guarda las fiestas y o guarda los mandamientos, o va a tener implicaciones. Es que yo lo guardo como yo quiera. Hermano, hermana, tiene que venir a Shabbat. Pero es que yo me fui a ayudar en el ancianato a las 7 de la mañana a los viejitos. ¿Y quién le mandó ir al Shabbat al ancianato? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Habrá tiempo para ir para el ancianato, pero no en Shabbat. Porque qué casualidad que tiene que ir en Shabbat. ¿Y qué pasó de domingo a viernes?
¿No pudo ir a visitar a los viejitos del domingo viernes? ¿No? Ah, pero entonces es la justificación. Pero es que yo no estaba haciendo nada malo, yo era visitando a los abuelitos. Pero en Shabbat, ¿me siguen? Entonces se dejó vencer por el yo falso, el yo malo. Y esa persona empieza a hacer las cosas como le da la gana. Cuando eras joven hacías lo que te da la gana. ¿Qué debemos identificar? Que si estamos haciendo algo como eso, espiritualmente, aunque tengamos 60, 70, 80 años, somos unos jóvenes espirituales. ¿Sí? Todavía estamos haciendo cosas de niños. ¿Qué hacen los niños? Inocentemente. Los niños no se acusan cuando están jugando. ¿Quién rompió el juguete? Fue él, fue ella, fue... Sí. ¿Pasa o no pasa? Entre los hermanitos. No fue Sara, fue Gabriela, fue Daniela, no fue Jocelyn, no fue Joseito. No, ninguno fue Jaime. Sí. Se acusan. Porque tienen el temor de ser confrontados. ¿Ok? De esa misma manera, ¿quién fue el primero que le pasó eso? ¿Cuál fue el primero que cuando le preguntaron, ¿y qué estabas haciendo tú? Por ahí lo dijeron. Nuestro amado Adán. No, la mujer que tú me diste y el bicho ese. Pero él no fue. ¿Sí? Porque es que el ego te va a proteger, te va a decir, no, niégalo hasta la muerte. Pero es que si lo niegas hasta la muerte te vas a morir de verdadita. Ese es el problema. Entonces hay que aceptarlo, hay que identificarlo y aceptarlo. Sí, vale, sí, realmente tengo un problema con mi ego. Ese ego que me dice que yo quiero hacer las cosas como yo quiero, ese ego que me dice que yo cumplo Shabbat como me da la gana, ese ego que me dice que yo cumplo la fiesta como me da la gana, ¿sí? Ese ego que me dice que yo llego a Shabbat a la hora que me dé la gana, ese ego que me dice que yo no voy a ofrendar porque no me da la gana, porque es que yo ofrendo de otra manera. Pero amado, ¿hay necesidades aquí en la congregación? No, pero yo ofrendo de otra manera. Es más, yo ofrendo de otra manera. Yo recojo la basura de la comunidad donde yo vivo. Ya va, calma. Te está justificando. Reacciona. Agarra ese niño reactivo rebelde que está diciendo tonterías y dile no más. Dígale a ese niño rebelde, hasta hoy llegaste. A lo mejor va a seguir saboteando, pero hoy lo identifican. Hoy usted va a tener una ficha en su casa así, de una foto de usted mismo. Pues le pone unos cachitos ahí. Le pinta unos cachitos. Ya te vi. Ya sé que estás ahí. Y me susurras y me fastidias. Cuando me digas que me quede en Shabbat durmiendo, no te voy a hacer caso. Cuando me digas que llego tarde, chaval, no te voy a hacer caso. Cuando me digas, no, ¿para qué vas a contar, hacer la cuenta de los meros hoy? No te voy a hacer caso. Porque él, ¿qué es lo que quiere? Miren esto que interesante. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. El Eterno es uno y nosotros éramos uno con Él siempre. ¿Sí? Cuando hubo la creación, de alguna manera, por su voluntad, entre comillas, digo entre comillas por lo que quiero explicar ahorita, nos esparcimos. Pero la voluntad de Él era que aún creándonos a todos, fuéramos uno con Él. Pero ¿qué sucedió? Imagínense que el Eterno está acá, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ha pasado hasta el sol de hoy? ¿Nos hemos ido? ¿Nos hemos ido? ¿Perdón? Alejando. ¿Sí? Nos hemos ido alejando. ¿Qué hizo el Eterno o cuál es parte de su plan para retornar a Él? Muy bien. El plan perfecto. Mandar a Yeshua a buscarnos a todos y regresar a Él. ¿Sí o no? ¿Vamos bien ahí? Ok. Vamos a hacer un ejemplo. En el mismo tono de la parashá que habla de las vestiduras, ¿recuerdan?
Que hay un pasaje donde el Cohen se vestía y cambiaba las vestiduras hasta 4 veces. ¿Sí o no? 3 o 4 veces, 4 veces creo que era. Imagínense que Yeshua llega, ¿verdad? Con una cesta gigante, una red gigante, ¿verdad? Y nos toma a todos, que es parte del fin, ¿sí? De su misión. Ahora bien, la pregunta es, nosotros, volvemos al ejemplo de la cuenta del Homer y el matrimonio, en este proceso deberíamos estar en un momento de purificación, de rectificación, de limpieza y de mejoramiento como personas. ¿Sí o no? Okay. ¿Qué pasaría si entonces nosotros estamos haciendo ese esfuerzo por mejorar cada día espiritualmente hablando, y hoy llega ya Mashiach? Mira, que te voy a llevar delante del Padre. Si nos falta algo, si nos faltara algo por corregir, estoy seguro que Mashiach, antes de presentarnos al Padre, haría lo necesario para presentarnos sin mancha. ¿Y lo dice en su palabra o no lo dice en su palabra? Nos presentaría sin mancha. Pero, vamos a poner un poquito de nuestra parte. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y no porque Mashiach no lo pueda hacer, ni nuestro Padre lo pueda hacer, sino, no es lo mismo que recogiéramos una cesta con muchos peces. Supongamos que los peces están en un lodo. Oye, pero hay unos que están menos sucios que otros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a agarrar los pececitos para ver cuál terminamos de limpiar para ponerlos en otro tobito con agua pura. ¿Sí? Pero a lo mejor hay unos que el pececito está barro por todos lados. ¿Lo agarraría? ¿Usted lo agarraría o no lo agarraría? A lo mejor no lo agarramos porque ya está perdido, ya está muy contaminado. ¿Sí me siguen? ¿Lo agarraría para llevarlo a su casa a comérselo, por ejemplo? Pero si a lo mejor está medio sucito, pero uno lo agarra, lo pone ahí en una agüita y ya está bonito, se lo lleva y se lo come, ¿sí? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque no está contaminado, solamente estaba un poquito sucio por fuera. Pero fíjense lo siguiente, para que vean cómo seguimos atando cabos. ¿Qué había que hacer con el sacrificio? ¿No se acuerdan por ahí que hasta las entrañas había que quitarle las entrañas y todo? ¿Será que nosotros tenemos que limpiarnos hasta las entrañas? ¿Será que si ahorita llega el Eterno y nos manda Yeshua y, ok, vamos a ver cómo estás tú, pajarito? Vamos a ver cómo estás tú. Bueno, el pantalón está limpiecito. Baruch Hashem. La camisa está limpiecita. La corbata está limpiecita. ¿Pela los dientes ahí? Ay, papá, no te cepillaste los dientes. Ok. ¿Para ver? Los oídos, como los nenes, ¿verdad? Los oídos sucios. No te limpiaste los oídos. Los oídos están sucios porque andas escuchando chisme. Y los dientecitos están sucios porque andas hablando la chonjara de tus hermanos. Caramba. Los piececitos, mira, los zapatos están limpiecitos, pero las uñas están negras porque estás caminando a sitios en la noche que no deberías estar caminando. Ay, Dios mío, ¿cómo vamos aquí? ¿Qué más tienen? Bueno, solucionable. Pero espérate un momentico, abre la boca ahí, vamos a hacerte un eco. Vamos a revisar qué tienes en ese estómago. Vamos a hablar de estómago, no vamos a hablar todavía en el corazón. Vamos a revisar qué hay en ese estómago y en esas tripas. Ay, caramba, pero que usted no comía kosher. Ah, mira lo que conseguí aquí. Rastros de pork belly. Rastros de pernil. Mira, hace 3 días se comió una ensalada de camarones.
Bueno, porque es que yo soy así y yo creo que ese mandamiento ya no aplica. Morcilla, imagínese usted. Mire, es que estoy escalofriado, de verdad estoy escalofriado. Porque es que cualquier parecido con la realidad. Por eso es que hoy es espiritual, pero con todas las de la ley. Hoy le estamos dando con todo. No estamos preparados. Amado, y eso es grave. Porque saben, y discúlpenme que yo sé que va a tocar fibra, pero le vamos a dar hasta por el todo. Quedamos en eso, ¿verdad? Amén. Que nadie lo va a tomar personal, ¿sí? Es que una de las cosas que nos hizo daño fue el cristianismo. Porque nos dijo, Yeshua ya hizo todo, no hay que hacer nada. No me tengo que bañar, no tengo que estar listo para cuando Él esté listo, para cuando Él venga. No tengo, Él ya hizo todo por mí. Hizo todo. Con las lagañas, sin bañarme, con ese olor, con ese aliento. No, pero es que cuando Él llegue, me baña. Dice, hay dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí o no? Y si será que nos dejan porque no tuvimos ni siquiera la menor intención de limpiar nuestras vestiduras. Somos tan arrogantes que tenemos la plena certeza de que haciendo las malas cosas que hacemos, vamos ahí a lo naranja abajo. Porque sí, porque somos bonitos. Porque confundimos fe con arrogancia. ¿Me siguen? Confundimos la fe, y que es interesante de que aún el Eterno confíe en nosotros, porque estamos aquí. Porque el estar vivo es porque el Eterno todavía está confiando en nosotros y está confiando en que podemos hacer las rectificaciones correspondientes. Pero la arrogancia nos hace pensar de que no tenemos nada que hacer. ¿Para qué yo voy a cumplir los mandamientos? ¿Para qué yo voy a comer kosher? ¿Para qué yo voy a celebrar la fiesta? ¿Para qué yo voy a creer en Mashiach Yeshua? Porque les he hecho un cuento. ¿Para qué yo voy a creer? ¿Para qué yo voy a creer que Hashem es uno solo? Y que Mashiach es Mashiach, no es Hashem. No, pero es que yo creo que son uno. Entonces está viviendo una vida, usted, espero que no esté aquí esa persona que estoy describiendo, pero está viviendo una vida como usted quien la cree y no como la palabra lo dice. ¿Me siguen? Porque es la palabra la que nos confronta, y según mi yo, cuando yo digo es que yo creo esto, pero cuando lo leo y es al contrario, yo tengo que ser humilde y decir, creo que estoy equivocado. Creo que estoy equivocado. Creo que me enseñaron mal. Es posible que me hayan enseñado mal. No hay problema. Aquí el tema no es acusarse, ni autoacusarse, sino reflexionar, ¿verdad? Y darnos cuenta de que estamos cometiendo errores y que podemos solucionarlos, ¿sí o no? Amén. Fíjense lo siguiente. Ese ego es como una almohadita, una mantica. ¿Quién por ahí, espero que ninguno de ustedes, de los jóvenes que están aquí, tenga mantica o almohadita de esas que tenían cuando chiquiticos que no querían que lavaran? ¿Se acuerdan? La mantica cochinita. ¿Sí? ¿Todavía quién tiene mantica cochinita? Pero el ego es como esa mantica, esa almohada, ¿verdad? Cochinita, que yo abrazo y yo me siento ahí cómodo y no la quiero soltar. Chévere. Cuando eras niño, ese era tu consuelo, pero es que ahorita tienes 50. ¿Qué haces con la mantica y el ego abrazado? Es que yo soy así. Amado, ¿sabes qué? Es interesante afinar el oído
Y ahí va la circuncisión del oído, en que uno debe escucharse cuando uno habla y decir, epa, ahí está hablando mi ego. Eso es interesantísimo. Epa, mira ahí. Mira, vale, el ego mío está exaltado. Mira cómo está hablando. Te voy a agarrar por el pescuezo. Te voy a agarrar. Empiezo a pensar con más calma en mi mente y no soy tan reactivo y empiezo a hablar palabras con más calma. Lo agarro, no vas a hablar por mí. Va a hablar es el yo que está conectado con Hashem. Y ese yo que está conectado con Hashem, ¿qué tipo de palabras usa? Palabras de amor, no palabras de juicio. No tiene malas palabras hacia el prójimo. ¿Sí? Muchas veces inclusive justificamos, tenemos que justificar. Voy a poner un ejemplo un poquito, y con el perdón. Lo que pasa es que son cosas que son del día a día y por eso es que no puedo dejarlas pasar. ¿Les ha pasado que ustedes viven con familia X, no sé, con quien ustedes quieran, así vivan con su hijo o su hija? O tuvieron una visita, por ejemplo, y resulta que prestaron el baño y después ustedes fueron al baño y consiguieron el baño sucio. Muchas veces lo publicamos hasta en las redes, ¿sí? Avergonzamos al prójimo, creyendo que avergonzándolo va a cambiar. Pero la pregunta es, si pensamos bien en todo lo honesto, en todo, ¿se recuerdan? Filipenses 4. En todo lo que es de buen nombre, si pensamos bien, no pudiésemos pensar que a la persona se le olvidó bajar el agua. ¿Ah? Bueno, hermano, pero es que siempre se le olvida. Vamos a educarlo, pero es necesario publicarlo en todas partes. Mira, empieza entonces el chisme, ¿no? Por el guasó de la familia. No, vale, fulanito no lo recibo aquí más nunca, vale. El sobrino ese, cada vez que viene para acá, deja el baño sucio. Y se entera toda la familia. ¿Eso es la chonjará o no es la chonjará? No tienen que responderme, pero ¿lo han hecho o no lo han hecho? No me respondan a mí. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Usted cree que vamos a presentarnos delante de Hashem todavía cometiendo ese graso error? Porque hasta donde yo creo, conozco y tengo certeza, la palabra dice que el amor cubre. El cubrir multitud de faltas no será como que agarra un tobito si no hay agua y bajarle al baño y quedarse callado. O a lo mejor había agua, bajar, mira, imagínense que es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Darle a la palanquita? O ir a meter el chisme del siglo. ¿Qué es más fácil? Hermano, es más fácil bajar la palanca. ¿Ah? Miren, se desapareció la cochinada. El amor cubre. Pero nosotros, dice Proverbios, si no me equivoco, y que me corrijan, no dice más bien que el que expone el pecado del hermano lo aleja. Algo así. Palabras más, palabras menos, ¿no? Oye, es que este hermano se la pasa en tal cosa. Vas alejándote, te vas desconectando de tu hermano, porque lo que estás haciendo es exponerlo. Ahora, el amor, parte del amor, aparte de bajar la palanquita, es decir, mira, Pedro Pérez, ven acá. Papito, mamita, mira, ¿sabes qué? Ya yo bajé el agua, pero se te olvidó bajar el agua. Pero mira, aquí entre nosotros. ¿Usted cree que le va a quedar una mejor enseñanza esa? ¿O que después cuando se entere que no, está la foto, en el WhatsApp está la foto? Y mira lo que dejó ahí, que habrá comido, mira lo que dejó ahí.
Y es graciosísimo, ¿verdad? Pero es que nos causa gracia porque el Yetzer Hará le gusta eso. Le gusta dejar en ridículo a los demás. Porque no ha entendido algo tan importante que está en esta parashá. Que dice, amarás al prójimo. ¿Y cuál es la regla de oro? Mateo 18, si no me equivoco. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. O al revés, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Entonces nosotros publicamos en WhatsApp y en las redes lo que el familiar hizo. Pero que un día nosotros nos lleguemos a equivocar. Que seamos nosotros un día que por alguna razón no bajamos el agua. Y nos hacen eso, ¿nos gustaría? Nos gustaría que nos dejaran en vergüenza. ¿Y por qué lo hacemos? Y estoy hablando algo que quizás no se les había pasado por la cabeza. Porque a veces queremos ser súper espirituales con muchas cosas, pero lo cotidiano, en lo cotidiano, en lo sencillo, no aplicamos el amor. Pero lo importante aquí, amados, no es usted, recuerde que no es usted, es lo que está en usted. ¿Sí? ¿Me siguen? Él no quiere que regresemos a Hashem. Y para regresar a Hashem, yo tengo que dejar de hacer cualquier cantidad de cosas incorrectas. Fíjense, y lo leímos hoy en las Aliyah. ¿Quién se acuerda una de las cosas que el Eterno dice? Fíjense lo interesante, ¿no? El Eterno le dice, dile a Aarón, ¿no? Dice, dile a Aarón que no podrás entrar aquí cuando te dé la gana. Palabras más, palabras menos. Ahora, fíjense lo siguiente, sino que tendrá que arreglar sus vestiduras, esto y lo otro, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Hay un orden, hay una norma. Ahora la pregunta es, ¿será porque el Eterno no quiere que Aarón se acerque, Aarón se acerque a él? ¿El Eterno querrá que Aarón se acerque o no se acerque a él? ¿Ah? Que se acerque, ¿verdad? Okay. Pero, ¿y si Aarón está sucio? ¿Sí? Discúlpeme, es que yo soy muy gráfico y yo me invento muchas cosas en la cabeza cuando quiero explicar algo. Imagínense que Hashem tiene delante de él un sistema anti impureza. ¿Sí? Hashem está en su trono, ¿verdad? Y él tiene un sistema anti impureza. Hay una pistola así de fuego a no sé cuántos grados centígrados, hay vapor, hay agua. O sea, las máquinas esas que lavan los carros, ¿sí? Pero con todo, ¿verdad? Pero Hashem quiere que nos acerquemos. El problema está que si nos acercamos y tenemos una sola bacteria en nosotros, un solo pensamiento inadecuado, la uña del pie sucio, se va a activar el sistema. Y si usted pone un pie acercándose a donde está el Eterno, se va a activar. ¿Y qué pasa si está muy cochino? La pistola de fuego se va a quedar pegada y a lo mejor lo mata. Hashem le dice que le digan a Aarón, si se va a acercar, tiene que estar puro. Tiene que haber muerto su ego y tiene que estar limpio para estar en mi presencia. ¿Me siguen? No es que Hashem no quiere que se acerque a Aarón. Es que para acercarnos a Hashem tenemos que estar puros. Y Yeshua dijo, ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. ¿Sí? No hay opciones, amados. No podemos confundirnos y arriesgarnos a ir a la presencia del Padre. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a orar porque es que, no sé, tengo una alergia, ¿verdad? Tengo una alergia. Señor, voy a orar, Señor Padre, para que tú me cures de esta alergia.
¿Usted cree que el Padre quiere curarlo de la alergia? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y si usted, acto seguido, va y sale hablando mal del prójimo, la sanidad de esa alergia es que usted está hablando del prójimo. Es la chonjará. Lo tenemos en nuestras manos, no tenemos necesidad de ir al Eterno y decirle, quítame esta alergia, quítame esta lepra. Ya el Eterno nos dio la solución antes. Amén. Porque nos dijo, si hablas mal te va a dar lepra. ¿Sí o no? ¿No le leímos en la paracha pasada? Entonces, ¿cómo queremos ser sanos si la raíz de por el cual estamos enfermos no la queremos corregir? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces tenemos en las manos el poder ser sanos. Fíjense que Yeshua, cuando alguien le preguntaba, sáname, él que decía, ¿quieres? Porque es que a veces no queremos cambiar. O sea, queremos ser sanos, pero para que seguir cometiendo pecado. ¿Sí me siguen? Señor, quítame esta lepra que no la aguanto, esta alergia. Oye, pero mire el vecino, la vecina, y dígame el hermano de la congregación allá. Sería interminable, ¿verdad? Entonces, el Eterno te cura, sales de la congregación, cuando llegaste el chaval en la noche, chau a todos, los amo. El hermanito ese, no, vale, es que no lo soporto. Otra vez la lepra, llega el chaval con la lepra otra vez. ¿Qué pasó, mijo? Y no te curé. Sí, Señor, quítame esta lepra. Cura otra vez. La misericordia del Eterno. Amén. ¿Y qué estamos haciendo también? ¿No suena eso a que estamos pisoteando la sangre del Cordero? ¿Lo dice la palabra? Vamos a volver a matar a Yeshua. ¿Vale? Lo vamos a volver a colgar. Porque hasta donde yo sé fue el último sacrificio y ya. O es que lo agarramos de deporte. No, pero es que yo peco y aquí tengo el crucifijo, ¿no? Como está en el catolicismo. No, yo peco y recurro a la cruz. Peco y recurro a la cruz. No, amados, no se trata de eso. Él ya nos dejó una puerta abierta para llegar al Padre. Pero tenemos una responsabilidad de nosotros mismos ir haciendo el mejor esfuerzo posible. Porque la verdad, por ahí hay un pasaje que dice, oye, pero entonces ¿quién va a ser salvo? Está como difícil, ¿verdad? Porque ahorita estamos así como, ahorita está llevando palo el mi yo, ¿verdad? El yo falso, pero el otro yo está medio tristón, ¿verdad? El otro yo está así como que, cónchale. ¿Y cómo hago para salir de esta? Y dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Volvemos a tomar esa palabra. Lo que es imposible para el hombre. ¿Qué me quiere decir eso? Que entonces voy, como no tengo compón, como no tengo arreglo, voy a esperar que Hachén haga lo que tenga que hacer. Yo creo que no es correcto. No sé si me siguen. Bueno, como yo no tengo compón, Señor, yo me voy al mundo, hago lo que me dé la gana y bueno, si es tu voluntad y tu misericordia, bueno, me llevas contigo. Yo creo que es una apuesta a perder. Yo creo que es una apuesta grave, la arrogancia total. No, vale. Hay que ser el mayor de los esfuerzos. Y el Eterno va a velar por nosotros siempre. Cuando nosotros hacemos las cosas que Él le agradan, Él se va a preocupar, amados, de la nevera, de ustedes, de todos nosotros. Se va a preocupar de la salud de todos nosotros. Se va a preocupar de todo lo que nos haga falta. Pero queremos hacer las cosas como queremos, en el orden que queremos. Y después cuando hay las consecuencias, queremos ir a orar para que el Padre corrija todo. ¿Sí me siguen?
¿Se parece eso en lo que hacemos a veces? ¿Ah? Lo hacemos, ¿no? O soy yo, a lo mejor yo estoy aquí confesándome. Y todos ustedes son santos y yo. Baruch Hashem, qué bueno, no sé, qué bueno sería saber eso, pero... Sí, no, yo de aquí, oren por mí. Y que hermano, nada de eso que usted está diciendo a nosotros nos pasa por la cabeza. Oye, ok, no, bueno, qué bueno. Pero bueno, me confesé y entonces, bueno, por lo menos avancé en mi corrección personal. Ya lo saqué a la luz, ya el enemigo no puede acusarme de nada, porque está a la luz. Pero si hay alguno que se sienta, ¿cómo es? Que se sienta ¿cómo? Sí, así pues, que le está pasando algo similar, bueno, oraremos uno por los otros. Yo oraré por usted y usted orará por mí. Y es que se parece, amados, definitivamente lo que uno vive se parece a lo que el otro vive, porque al final del cuento es la semilla del mal. Es el Yetzer Hará, que es igualito. Es igualito en mí, es igualito en usted, es igualito en todo. Entonces es fácil identificarlo. Ese es un personajito que tiene su manual. Entonces el manual lo hace conmigo, el manual lo hace con usted, el manual lo hace con todo. Y entonces, por eso es que yo digo que es fácil agarrarlo y decir, epa, ya te conozco, pajarito, sé cómo eres y necesito y quiero regresar al Padre. ¿Cómo lo hago? Amados, la palabra. Pónganse duros, lean la palabra. A estas alturas, el más jovencito, espiritualmente hablando espiritualmente, o sea, el que acaba de llegar a la fe, por decirlo, ya al año, a los 2 años, tiene que haber leído toda la palabra. Literal. Toda. En un año ya tenía que haber leído la Torá. ¿Sí? El Pentateuco, ¿cierto? En un año. ¿Por qué? Porque lo leemos en los Shabbat, leemos la Parashat y lo leemos en ese tiempo. Y después ya el segundo año ya tiene que haber leído Salmos, Proverbios, los libros históricos. Y ya el tercer año a lo mejor ya ha leído todas, absolutamente todas. Ha escrito los primeros discípulos, ya ha leído toda la vida de Yeshua, etc. Ese es el fundamento. Porque después el Espíritu se encarga de traer esos pasajes a la vida. Cuando usted está en presencia de una situación difícil, epa, pero el Señor me ha dado potestad de hallar serpiente y escorpión y toda fuerza del enemigo y nada me hará daño. No sé dónde queda, pero eso está en la palabra. ¿Me explico? Porque aquí no se trata de ser religioso y que amén. En la Reina Valera está en el capítulo 28 de Mateo, versículo 50, y en la versión Nuevo Testamento, en Nueva Versión Internacional está en el capítulo 20, en la página tal. No. Yo no estoy aquí aconsejando que se sepan de memoria en todas las traducciones y en la página donde están los versículos. Es la esencia, el espíritu, la palabra del Eterno. Tiene que haber estado primero dentro para que después pueda salir. Le voy a comentar una anécdota de esas cosas bonitas que hace el Eterno. Cuando Aarón estaba chiquito, Aarón, para los que están conectados, mi hijo se llama Aarón. Yo fui a dejarlo donde una familia y no había transporte y me fui caminando. O sea, me fui caminando hacia el metro. Y en ese caminar, un malandro, pues, me dijo, si caminas te disparo. Y créame, con el Eterno como testigo, que yo vi una sombra detrás de él. No solamente vi a la persona, sino detrás de él había una sombra. Y estábamos hablando de que era, no sé, las 3 de la tarde. Y a mí me dio por levantar la mano, me imagino que es el espíritu, o sea, el yo que está conectado a Hashem. Y yo le dije, te reprendo.
Y hubo un escalofrío en mi cuerpo increíble y la persona se dio media vuelta y se fue. Pero así como se fue, a mí me llegó el miedo. Yo dije, ¿será que fue a buscar otro malandro? Ay, Dios mío. Y ahora, entonces paré un taxi, yo no tenía dinero, paré un taxi, él me dijo, yo le dije, disculpen, voy a llevar hasta el metro. Y él me dice, te iban a robar, ¿verdad? Sí, yo vi que te iban a robar. Y yo, sí, estoy nervioso, ¿me puedes? Sí, ya, móntate y yo te llevo al metro. Entonces, y dije, bueno, si el otro fue a buscar otro malandro, ya no me va a conseguir. Y en mi mente vino ese pasaje. El Eterno os ha dado potestad de hollar serpiente, escorpión y toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Y yo dije, Señor, qué bello eres tú, que eso funciona, tu palabra funciona. Amén. Tu palabra es hermosa, funcionó. Esto no me van a hacer daño, se fueron. Oye, pero ¿dónde es que está eso? Dije yo, ¿no? ¿Dónde es que está eso? Yo creo que está como que es en Lucas, por ahí, no importa. Cuando yo llegue a mi casa voy a agarrar la palabra y voy a buscar el versículo, ¿sí? Y yo tomé y me empecé a buscar. Yo, bueno, está por en Lucas, imagínense, está en Lucas, pero ¿en cuál? Me estaba leyendo todo Lucas buscándolo, ¿no? Él lo consigo y dice, tal cual. Pero ¿sabes qué dicen? Vamos a ver. Y no es una prueba por hacer quedar mal a nadie, sino qué bonito sería que alguien supiera cuál es el versículo que sigue. Nadie, ¿verdad? No importa. Se los digo. ¿Saben qué versículo sigue? A ese pasaje de que Dios nos ha dado en la potestad de hollar serpientes, escorpión y toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Dice, siguiente. Pero no te regocijéis de que los demonios se sujetan a ti, sino regocijaos que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Acto seguido, se imaginarán, ¿no? A llorar. Y el Señor, tú permitiste todo esto para decirme que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque todo es para bien. Todo es para bien. El Eterno quiere cosas buenas para nosotros. Si el Eterno nos está diciendo que tenemos que purificarnos para estar en su presencia, no es un capricho. Es que Él es puro, Él es santo, Él no podemos acercarnos sucios. No nos podemos acercar contaminados. Y tenemos la idea de que como vamos con Cristo, ¿sí? Así nos enseñaron, podemos llegar cochinísimos. Sí, Él va a interceder por nosotros, créanlo, seguramente, es así, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. El chaval no va a venir por nosotros a cumplir chaval. Él no va a venir por nosotros a dar ofrenda. Él no va a venir por nosotros a la fiesta y nosotros quedarnos dormidos en la casa. Pero a veces parecemos que ese pensamiento está como allí, ¿verdad? Está como allí, como que se alojó en la mente. No, pero es que Machí hace todo por mí. No, dejen de estar chismeando. Amados, es que es dulce. Yo no lo digo porque es que sea algo. Si fuera maluco el chisme, nadie chismearía. ¿Eso no es? Es como algo delicioso. Es como que, mira, a mí me ha pasado que no voy a hablar de esto porque la chunjará. Por favor. Bueno, como te decía. Señor, Dios mío, Padre. Señor, no lo vayas a tomar como la chonjara. Y es que el hermanito ese me carga loco, ¿vale? Ya la puse, ¿sabes? Ya la puse. Ya hice la chonjara y ya. ¿Qué toca? Concentrarse, evitarlo, pedir al Eterno, Señor, así como en las mañanas, hacer el esfuerzo a que lo primero que debemos hacer es hacer las oraciones y no agarrar el teléfono, ¿sí? Son hábitos, amados, tenemos malos hábitos, son malos hábitos solamente, y el Eterno nos puede dar esa fortaleza si queremos.
Porque el Eterno ya lo sabe todo, ¿sí o no? El Eterno sabe que si usted le está pidiendo hoy sanidad, bueno, Señor, no sé, un ejemplo. Señor, yo no me puedo bañar solo, báñame tú. Porque estoy metido en el lodo hasta aquí, báñame. Que yo no me voy a volver a meter en el lodo. Y el Eterno está viendo el futuro así una semana después, metido en el lodo, pero sí te vas a volver a meter en el lodo. La raíz no es limpiarte. La raíz es que tú tengas la voluntad de no volverte a meter en el lodo. Porque de limpiarnos el Eterno nos limpia. ¿Quién se acuerda del pasaje del hijo pródigo? ¿Cómo llegó el hijo que rebelde? Y debía oler a cochino cocher, ¿no? Porque estaba en una cochinera, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el padre? ¿No lo abrazó, lo besó? Pero mira, vaya a bañarse yo. Ese no es el punto, porque el punto es que el hijo se arrepintió. Amén. Estaba muerto y ahora vive, dijo el hombre, ¿verdad? Estaba contento porque el hijo había como muerto. Pero lo cierto es que al que debemos matar nosotros es a nuestro yo que nos separa de Hachén. Repitan, al yo que nos separa de Hachén. La foto es igualita a la de usted, ¿oyeron? Tiene la misma voz, huele igualito a usted, pero es de mentira. Es falso. ¿No han visto un billete falso? Así. No podemos tomarlo como verdadero. En ese sentido, sabiendo toda esta analogía de las parashot con el ego, ¿verdad? Vemos, para ir cerrando, cómo hace el Eterno para que nosotros podamos tener nuevos hábitos. Y es poniéndonos normas. Porque imagínense que fuéramos el sumo sacerdote, que tenemos que hacer 4 cambios de ropa. Le pregunto, ¿esos 4 cambios de ropa en ese tiempo le daba tiempo al sumo sacerdote en estar inventando de ver TikTok un ratico? ¿Sí? Cambiándose así, pero viendo los TikTok, la gente bailando ahí, o el Instagram. Amados, estaban ocupados en las cosas del Eterno. ¿Será que nos tenemos que ocupar más en las cosas del Eterno para no gastar el tiempo en las cosas que no dan fruto? Use el teléfono para las cosas del Eterno. Aquí no se te le está diciendo que no va a tener teléfono, que no use. Quizás llegue el momento donde tengamos que tomar esa decisión. No lo sé. Ustedes jóvenes, piénsenlo. A lo mejor en 20 años ustedes van a tomar la decisión de decir, realmente el teléfono no me ayuda. A lo mejor no existirá el teléfono. Serán en los lentes todos. No sé. La tecnología hoy por hoy vuela. Pero van a tener que a lo mejor decirle a la tecnología, no quiero más de tu ayuda, porque me estás alejando de Hashem, ¿sí? Entonces, es un tema de dominio propio, ¿no les parece? Es un tema de poder reconocer lo que está en nosotros y poder empezar a tener la fuerza para poder dominar lo que hoy por hoy nos lleva a hacer las cosas indebidas, ¿sí? Y es que la idea de hoy, para finalizar, es que
tengamos presente cada vez que vayamos a hacer algo que vaya contra la palabra, que podamos pararnos un momento, respiremos, tomemos agua, peguemos un grito en el cuarto, no sé, hagamos algo allí para drenar antes de hacer lo indebido y le pidamos ayuda. Y también, amados, y a los jóvenes, los líderes de la congregación, estamos aquí para ustedes. Cuando ustedes necesiten ayuda, estamos aquí para eso. Y no porque los vayamos a acusar, los vayamos a votar de la congregación, no sientan miedo por eso, sino estamos aquí porque nosotros ya hemos pasado por eso. Ya fuimos jóvenes, ¿verdad? Todavía siendo adultos somos tentados, pero tenemos un poquito más de fuerza espiritual, ¿verdad? Pero los jóvenes, ustedes, están en un momento donde necesitan de consejos y estamos para eso. Yo les puse una tarea a ustedes y yo no sé quién adoptó. Aquí yo les dije a cada uno de ustedes, adopten. Les voy a decir, porque como ellos no hicieron la tarea, les voy a decir a mis amadas y amados ancianos con amor, ¿verdad? ¿Sabe que no es un tema de jamás de ofender, sino los que tienen tiempo aquí en la congregación, y sobre todo las damas, las mujeres, ¿verdad? Yo les pedí a mis 4 amadas alumnas, y me falta por ahí varias. Me falta Gabrielita, la otra Gabrielita, me falta Ivana, me falta... no me acuerdo quién más. Isabela está en clase. Yo le dije que adoptaran una anciana. ¿Me entienden? ¿Escucharon? Yo le dije, adopten una anciana de la congregación. ¿Cómo es eso? Sí, adopten una anciana que ustedes sientan confianza en ella y cuando tengan un problema le van a contar las cosas así como una abuelita. Abuelita, tengo este problema. Mujer con mujer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa, amado? ¿Y por qué usted dirá, bueno, y por qué el More está dando este consejo? Amados, porque a veces no tenemos la confianza con nuestros padres para hacer eso. Lamentablemente. Porque a veces no nos los enseñaron a nosotros. A mí mi papá no me enseñó y, perdonen, no vaya a tomarlo como una deshonra, pero yo no me crié con él. Entonces me cuesta tener conversaciones muy largas con mi hijo, porque no lo viví, no lo entiendo. ¿Me explico? Entonces a veces no tenemos esa confianza con nuestros padres, pero entonces yo les dije a ella, búsquense una anciana, adóptenla, y cuando tengan situaciones difíciles, incluso con sus padres, van y hablan con la anciana. ¿Qué les parece? Hay ancianas que estén dispuestas ahora al revés, a adoptar a estas 4 bellas hijas. Pero por allá hay 2 que quieren adoptar. Aquí hay amadas que tienen muchos años y sé que les pueden dar un buen consejo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ojo, y no estoy hablando de ancianas solamente las que tienen canas, ¿verdad? Las que se pintan las canas también. No, me refiero a las que ya tienen, son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos en la congregación, y eso lo dice la misma palabra, que deben buscar a las que ya tienen el tiempo y son respetadas en la congregación. Yo les pido que adopten a cada una de ellas. Ellas tienen su familia, sí, tienen sus padres, sí, tienen su mamá, sí, pero hay situaciones, allá está Isabela, hay situaciones que a veces es difícil. Mira, vale, es que mi papá, mi mamá no me entiende, entonces ¿con quién lo hablo? Entonces agarra a la ancianita con mucho amor y le dice, mire, ¿será que usted me puede dar un consejo? Me está pasando esto y esto con mi mamá, me está pasando esto con mi papá. Somos una familia, amados. Mire, hoy hay menos,
que lo normal, ¿sí? Se dieron cuenta, ¿verdad? Pero está el núcleo. Está el núcleo de siempre. Aquí los que vienen siempre. Entonces, somos una familia. Este proceso para poder regresar al Padre limpios es un proceso entre hermanos. ¿Sí? Amarnos. Inclusive amar al enemigo, dice la palabra. Cuando salimos de aquí tenemos muchos enemigos, a lo mejor. No lo sé. Tenemos que procurar tener un pensamiento bueno. ¿Por qué esa persona me trata mal? Si nosotros logramos cada día purificar nuestro espíritu y estar más cerca de Hashem, creo que podemos ser un buen ejemplo para los jóvenes. Pero por ahora, hasta que no arreglemos eso, no lavemos esos trapitos sucios, no somos totalmente de ejemplo. Porque cuando yo cumplo un mandamiento y yo estoy orgulloso de que lo cumplo, seguramente yo fallo en otro, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el ego. Yo de pronto le digo a Jesús, pero tú tienes que venir aquí a los chavales, ¿no? Y el ego de Jesús dice, sí, pero el otro día te ve comiendo cochino. ¿Sí me siguen? Y no se trata de competir a ver quién pecó más, es lo contrario. Es en amor, dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero lo debes reprender para que se aleje la maldad de él, ¿sí o no? Hermano, debes venir a chaval. Y él me debe decir en amor, bueno, hermano, te voy a enseñar cómo yo pude dejar de comer cochino. ¿Sí? No acusándome, sino que él con amor me va a dar una enseñanza. Porque así lo hizo Yeshua. Dio ejemplos con amor. Es un mandamiento. Muy bien, gracias, Rap. Fíjense que es interesante ese pasaje. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero debes reprenderlo. Entonces, ya va. ¿Cómo hago eso? Pero lo reprendo, pero lo amo, pero si lo reprendo y le pego 2 gritos, quiere decir que lo tengo que reprender con amor. Lo tengo que reprender como yo quisiera ser reprendido. ¿Se acuerdan del ejemplo del baño, verdad? Ven acá. Reni, ven acá. Reni no haría eso, pero Reni, ven acá. Hermano, déjate el baño sucio. Pero no tengo que publicarlo, ¿ok? Hagamos esos ejercicios diarios, amados, con nuestra familia, con nuestros familiares los que van a visitarnos en nuestras casas, con nuestro entorno. Practiquemos el amor, practiquemos el buen pensamiento sobre ellos. Demos la oportunidad de pensar bien sobre ellos. ¿Por qué hizo esto? Pero a veces es más fácil decir, yo sabía que ese era un ladrón. Mira, fulanito se robó, yo sabía que ese era un ladrón. El ego se siente así, la pegué. Como si me hubiera ganado el kilo. La pegué, yo sabía que era un ladrón. ¿Qué es eso? ¿Sí me siguen? El ego está contentísimo porque tiene la razón. La pegué, yo sabía que era un ladrón. Pero el espíritu, el que está conectado con Hashem, ¿qué debería de haber dicho? Oye, Señor, ten misericordia, de verdad. Quizás no fue él. Y si fue él, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Me siguen? No, una palabra no. Ya la persona tiene suficiente con el error que cometió para nosotros venir y echarle un balde de agua encima. No estamos colaborando en el crecimiento de la persona. Lo estamos hundiendo más. ¿Nos gustaría que hicieran eso con nosotros? Entonces, que a partir de hoy podamos decir, Aharei Moi Kedoshim, voy a matar a mi ego, a mi yo falso, a mi yo, para poder ser santo delante de Hashem. En cada uno de los pasos de mi vida, en cada hora de mi vida, en cada momento de mi vida,
en cualquier situación, dentro y fuera de la congregación, para parecerme cada día más a Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Gracias a todos los que están conectados por las redes y denle like y compartan este mensaje. Baruch Hashem.